Analicemos el lenguaje corporal, expresiones y microexpresiones de Justin y Hailey Bieber. Vamos a ver qué es lo que delata su cuerpo. Bienvenidos a Vamos 11. Hola a todos y bienvenidos a este video. Como ya lo mencioné, vamos a estar analizando tanto a Hailey como a Justin Bieber, pero específicamente tres momentos. El primero es cuando hablan de su primer beso, el segundo es cuando Justin habla de que pensaba que el matrimonio iba a arreglar todos sus problemas, y la tercera es la entrevista de Demi a Justin donde hablan del matrimonio arreglado. Vamos a ver qué es lo que refleja su lenguaje corporal al hablar de estos momentos. Y también te recuerdo que todo lo que veas aquí es desde mi conocimiento, donde te comparto la parte técnica y teórica para que cada quien pueda generar su propia conclusión. También te recuerdo que ya puedes tomar el taller de lenguaje no verbal básico completamente en línea y a tu tiempo en el link que te dejo en la descripción. Una vez dicho esto, comencemos con el análisis. Comencemos analizando el momento del primer beso. Lo que podemos ver es que Hailey está leyendo la pregunta y vemos cómo Justin no está haciendo contacto visual con Hailey. De hecho, está viendo hacia el teléfono y utilizándolo como espejo para peinarse, lo que nos indica que está buscando restarle importancia a la situación y que está más preocupado por cómo se ve. Además, podemos notar cómo Hailey voltea y sonríe, una forma también donde está buscando empatizar, pero vemos que es una sonrisa temerosa. Además, lo podemos confirmar con sus dedos. Vean cómo está jugando con ellos, indicándonos un pico de ansiedad y nerviosismo. Hay algo que le preocupa a Hailey. When and where was your first kiss with each other? Man. Do you remember? Y entonces sucede algo que me parece sumamente interesante, y es que Justin le pregunta a Hailey, ¿Do you remember? ¿Tú lo recuerdas? A lo que ella contesta, sí. ¿Y tú? Y podemos ver cómo pasa su mano por su cabello. Esto tiene dos connotaciones. La primera nos indica un vínculo emocional y además un apaciguador. Lo que está pasando es que está buscando tranquilizarse. Al agarrar el cabello lo que haces es tranquilizar o bajar el nerviosismo o ansiedad del momento. Pero eso no es todo. Lo que me parece más interesante es que realmente lo que está buscando generar con este movimiento es un efecto mirroring. Recordemos que el efecto mirroring es cuando conectas tanto con una persona que comienza a hacer un efecto espejo. Comienzan a moverse y a hablar de la misma forma en el mismo momento. Esa es la clave. Para que sea un mirroring tiene que ser en el mismo momento ese sentimiento de espejo. Sin embargo, en este caso vemos que no es así. En este caso, Hailey lo está forzando. ¿Qué quiere decir esto? Hailey está buscando generar este efecto mirroring con Justin porque lo que está buscando es generar esta conexión y esta empatía que no se está dando de manera natural, por lo tanto de manera inconsciente. Ella está buscando ese efecto y esa aprobación y esa empatía por parte de Justin. Por eso vemos que él desde hace tiempo está agarrando su cabello y ella agarra su cabello, buscando esa empatía y ese efecto mirroring. Do you remember? Yeah. So you tell him. Aquí podemos notar cómo continúa agarrando su cabello, pero además ahora rompe el contacto visual y lleva su cabeza hacia atrás, lo que nos indica también que las cosas no están saliendo como ella esperaba o está buscando retomar la compostura, tranquilizarse. Justin le dice que entonces lo cuente ella y sabemos que esa es la respuesta que ella no esperaba. Do you remember? Yeah. So you tell him. Ella le dice que quería ver si se acordaba y notamos cómo eleva su ceja, la parte externa. Esto se conoce como una unidad de acción 2 y nos indica escepticismo. I just wanted to know if you remember. The first time we kissed. Luego notamos cómo se endereza y lleva la mano hacia su abdomen, lo que nos indica que está buscando retomar la compostura y calmar la ansiedad y nerviosismo del momento que está sintiendo. Esto también es un gesto inconsciente cuando sientes muchas emociones, por lo tanto estamos viendo un desequilibrio emocional y esta búsqueda de buscar retomar la compostura. The first time we kissed.
Además de eso, podemos notar que comienza a mover mucho sus manos, lo que nos indica que está incómoda y hay tensión. Por lo tanto, estamos viendo ese desequilibrio emocional que se trata de una ansiedad y un nerviosismo. Pero mientras sucede eso, vemos esta cara de Justin. Vemos cómo él está disfrutando el momento o él realmente vemos como esta satisfacción. Vemos una sonrisa asimétrica. The first time we kissed we were in New York and we had... Por lo tanto, hasta aquí hemos podido ver que Hailey está buscando inconscientemente la empatía y conexión de Justin, está buscando generar ese vínculo que no se está generando naturalmente. Vemos que está ansiosa, nerviosa y que busca retomar la compostura porque no está obteniendo la respuesta que ella esperaba. Y por otra parte, vemos que Justin no está generando esa conexión o no está tan interesado en el tema, no le está dando la importancia que le está dando Hailey. Y vemos además como hay cierta satisfacción. Vemos que Justin continúa agarrando su cabello y esto llama la atención ya que ha sido ya un movimiento muy prolongado, lo que nos indica también que puede ser algo que se está haciendo a conciencia. Después vemos cómo Hailey comienza a contar la historia y dice que fue en Nueva York. Cuando menciona eso, notamos cómo dirige su mirada hacia arriba a la izquierda, lo que nos indica coherencia en el estar recordando. Por lo tanto, hay coherencia en lo que está contando Hailey. We were in New York and we had gone to dinner together. Dice que fueron a cenar y notamos cómo dirige completamente su mirada hacia arriba a la izquierda. Recordemos que esta es la izquierda porque como podrán ver, vemos las letras al revés, lo que nos indica este efecto espejo. Ya que estamos viendo que está viendo hacia la izquierda, nos indica que está conectando con su memoria visual, indicándonos coherencia al estar recordando. Pero algo que llama mi atención es que ella continúa jugando con sus dedos y tocando de esta forma, lo que nos indica un contacto piel con piel, indicándonos nerviosismo y ansiedad. Vemos que no se encuentra cómoda. Gone to dinner together. Y luego sucede algo interesante y es que vemos cómo Justin tiene un micropicor. Vemos cómo comienza a rascarse entre la cabeza y la oreja, lo que nos indica que no sabe qué pensar o inconscientemente hay un deseo por no seguir escuchando la historia. And we went back to watch a movie. Y notamos cómo además eleva sus cejas generando también estas líneas de expresión indicándonos también sorpresa o escepticismo. And we went back to watch a movie. Y entonces sucede algo todavía más interesante y es que después de ver este micropicor que sucede entre la oreja y la cabeza, vemos cómo ahora lo lleva hacia su nariz, lo que nos está indicando que las cosas no están saliendo como él esperaba. Recordemos que un micropicor aparece cuando hay un desequilibrio emocional y por lo tanto se genera una barrera emocional y es lo que estamos viendo aquí. Vemos como también ese escepticismo que nos indica que las cosas no están saliendo como esperaba o que no cree del todo y vemos cómo termina tapando su boca también. Cuando alguien tapa su boca cuando otra persona está hablando, nos indica que siente que algo se está ocultando o que no está creyendo del todo lo que está escuchando. Y entonces vemos cómo Justin se pone su gorra, pero vamos a ver cómo tarda en ponérsela. Esto nos indica que ya es un movimiento consciente y realmente lo que está haciendo es generar una barrera, un bloqueo y el romper el contacto visual. Mientras lo hace, le pregunta a Hailey que si fue bueno. Y cuando pregunta eso, vemos como Hailey genera una sonrisa irónica, pero también realmente que está ocultando decepción. Está buscando demostrar que es algo que no le afecta, pero vemos que no es así, no hay ningún tipo de emoción positiva, al contrario, es una sonrisa temerosa y de decepción. Fire. Was I good? Were you a good kiss? Y entonces vemos esto. Hailey contesta que sí fue bueno y comienza a generar una sonrisa, pero noten cómo sus dedos van a continuar jugando, indicando ese nerviosismo y ansiedad. Por otra parte, Justin, vean cómo no está generando ningún tipo de expresión. De hecho, vemos cómo estira sus labios horizontalmente, como si estuvieran jalando el músculo risorio hacia su oreja, indicándonos que realmente no hay una emoción positiva, sino al contrario, incluso un sentimiento de sentirse afectado o restarle importancia. Was I good? Were you a good kiss? Yeah, was I a good kiss? Yeah.
Y para concluir con este video en específico del primer beso, vemos como Justin lo que hace es taparse la boca, lo que nos indica nuevamente escepticismo, que hay algo que siente que se está ocultando, que nos está diciendo, o un deseo por ya no hablar más del tema. Nice. And I was 17, I think. Continuamos con este momento donde menciona que él pensaba que el matrimonio iba a arreglar todo. Cuando dice eso, notamos cómo dirige su mirada hacia arriba y ligeramente hacia la izquierda, lo que nos indica que está conectando con su lado genuino y que también está recordando, lo que nos indica coherencia en que esté hablando desde su sentir. I thought marriage was going to fix all my problems. Pero lo interesante es cómo mueve sus ojos de lado a lado, como si estuviera leyendo mentalmente algo. Esto nos indica que él está pensando que hay un proceso donde está acomodando sus palabras y también procesando información. I thought marriage was going to fix all my problems. Dice que tuvo un emotional breakdown y podemos notar cómo sus comisuras al decirlo bajan. Este es un estímulo reflejo donde su cuerpo está recordando la situación y el momento y cómo se sintió, y por eso sus comisuras bajan, generando una U invertida, que nos indica coherencia en que sintió tristeza o que fue un momento complicado para él. Vemos cómo además lo está recordando, dirige su mirada hacia la izquierda, baja sus comisuras, indicándonos esta coherencia en conectar con su sentir en ese emotional breakdown que tuvo, que sí fue fuerte o que sí le hizo sentir esta tristeza y que busca restarle importancia en el momento actual, pero que sigue presente. First got married, I hit a little bit of an emotional breakdown because menciona que creía que el matrimonio iba a arreglar todos sus problemas y notamos cómo entrecierra los ojos, una unidad de acción 41 que nos indica escepticismo e incredulidad. I thought marriage was going to fix all my problems. Por último, analicemos la entrevista que le hizo Demi a Justin, donde Justin menciona que es su primer tour casado y que van a hacer muchas cosas. Cuando menciona eso, notamos cómo eleva la parte interna de sus cejas, lo que realmente está contrastando con lo que está diciendo, porque realmente nos está indicando énfasis, preocupación o incluso pesar. Traveling married, so we're gonna do a lot of fun stuff. Oh, that's Y después vamos a notar algo interesante, y es que vamos a ver una microexpresión en el lado izquierdo de Justin, que es su lado genuino y emocional. Vamos a ver cómo estira su labio hacia abajo, que nos indica algún tipo de malestar, desconfianza o desaprobación. See the world and do it together. Pero luego lo vemos sonreír y mostrar sus manos, demostrando o queriendo demostrar que no hay nada que ocultar. Yeah, do it together. It's gonna be cool. Demi le pregunta que cómo se conocieron y notamos cómo Justin dirige su mirada hacia arriba, lo que nos indica que está conectando con su memoria visual, está recordando y pensando. Aquí nos indica coherencia. How did we meet? We met in the early mornings of a Today Show taping. Pero nuevamente notamos la misma microexpresión que vimos hace unos momentos, donde estira y alarga hacia abajo su comisura izquierda del lado emocional y genuino. Por lo tanto, nos está indicando nuevamente este sentir de desconfianza. In the early mornings of a Today Show taping. Y entonces vamos a ver cómo va a frotar con su mano la parte de su nuca, lo que nos indica estrés y ansiedad. Ahí nos indica que hay algún tipo de malestar que está buscando calmar. And basically it was like, I think because she was raised Christian and I think Y después de que lleva su mano hacia su nuca, vamos a ver cómo lo quiere camuflar o disfrazar y deja ahí su mano todo el tiempo. Recuerden, dura mucho tiempo y tampoco es como que sea una posición muy cómoda en el momento. Y recuerden que siempre buscamos de manera inconsciente tener una postura muy cómoda. Por lo tanto, nos indica cierta tensión interna. Además, vemos cómo él menciona que ella fue educada como cristiana y vemos cómo dirige su mirada hacia la izquierda superior, indicándonos coherencia. Además, vemos cómo muestra su palma. Recuerden que cuando mostramos la palma nos indica que no hay nada que ocultar o que se habla con veracidad.
they found out that like I think it was an arranged marriage. I'm pretty sure. I'm not. Looking back now, I'm like, it was definitely an arranged marriage. Like. Y entonces dice, estoy seguro que fue un matrimonio arreglado. Y cuando dice eso, notamos cómo nuevamente muestra su palma, como indicando que no tiene nada que ocultar, pero también es una forma de hacer esta pregunta. Y vemos cómo eleva la parte interna de sus cejas, nuevamente indicando análisis, como si él mismo se estuviera dando cuenta de eso, como si realmente estuviera pensando o procesando información nueva. They found out that like I think it was an arranged marriage. I'm pretty sure. I'm not. Y vemos después una sonrisa irónica y cómo ahora lleva las dos manos como una postura de comodidad. I think it was an arranged marriage. I'm pretty sure. I'm not. Looking. Definitivamente fue un matrimonio arreglado. Cuando dice eso, notamos cómo a pesar de que se está riendo y estamos viendo este lado irónico y sarcástico, también estamos viendo cómo sus entrecejos se está generando una línea de expresión que también nos está indicando análisis. Por lo tanto, puede estarlo tomando de esta forma, pero también analizando información que no había considerado. It was definitely an arranged marriage. Now that I'm thinking about it. Por lo tanto, es algo que de cierta forma no había considerado y les sorprende. Y eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden de darle like, comentar, compartir, pero también recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo subo un nuevo video. Y sin más por el momento, nos vemos en un próximo análisis. Bye.